Bueno, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos, saber que están allá, saber que han seguido las transmisiones de nuestra iglesia. Los motivamos a que lo sigan haciendo, a que no desistan. Estos espacios, estas cápsulas son para que usted esté allí alimentado. Estas cápsulas es lo único que por el momento nos acerca como iglesia a nuestros hermanos, a nuestro entorno y, y anhelamos pronto vernos, pero mientras tanto yo le motivo a que usted comparta estos mensajes, a que usted sea luz en medio de la oscuridad y que usted siga allí cerca de la mano del Señor. Y antes de empezar esta charla, esta prédica o este mensaje que más bien Dios tiene, quiero que usted me acompañe en una oración que sea corta pero sustanciosa, que cambie este aire, este entorno que hay en nuestro alrededor y podamos ser usados por el Señor en esta noche, que podamos tener un mensaje de Dios en esta noche. Señor, te damos gracias por estar acá, por mantenernos, Señor, en contacto, en comunicación contigo, Señor, con tu palabra, con tu mensaje, a través de las redes, a través de tu palabra, a través de nuestra comunión contigo, a través de el entorno que nos has puesto, Señor, en este momento, a través de las circunstancias. Te damos gracias porque nunca nos has dejado de hablar, porque has sido, Señor, nuestro más grande tesoro en este tiempo. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas tener hoy un mensaje de parte tuya, que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada, Señor, que nos quite este mensaje, que es tu palabra, de nuestros corazones. Escribe esto hoy en nuestros corazones, átalo, Señor, a nuestros cuellos y permítenos caminar de acuerdo a como tu palabra nos enseña, Señor. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias porque pronto, Señor, tú harás algo para que volvamos a reunirnos en tu presencia y adorarte. Pero mientras tanto, Señor, te buscaremos de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Lo prometemos, Dios. Y hoy te pedimos que este mensaje sea guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y es que el tema de los mandamientos, el tema de el pecado, es algo que es muy eh, distinto de darle un peso, un sentido, dependiendo la persona, dependiendo el contexto histórico, dependiendo la cultura, dependiendo si fue hace 6.000 años, 5.000 años en el tiempo de Moisés, o si es en el año 2020, en este tiempo actual. No sabemos. Lo importante es que Dios en este momento nos quiere mostrar cuáles son esos mandamientos, esas cosas que nos llevan en rectitud para estar cerca de Él. Y es que antes de empezar con el mensaje, yo quiero mostrarle algo que el Señor esta semana nos hablaba, y es que nosotros muchas veces vemos la Biblia como aquel libro que nos juzga o nos salva. Y nada más en los 5 primeros libros de la Biblia aparecen más de 360 mandamientos. Y nadie los pudo cumplir, nadie, ni siquiera uno, ni siquiera Moisés, ni siquiera Josué, ni siquiera cada uno de los jueces, nadie los pudo cumplir. En, en plena exactitud nadie los pudo hacer, nadie los pudo cumplir, ninguno fue totalmente correcto delante de estos mandamientos. Solamente uno lo pudo hacer, y es Jesucristo. Jesucristo vino por pasó por lo que nosotros vivimos como nuestra vida humana, y yendo a la cruz sin ningún pecado, sin ninguna mancha, muriendo allí de la manera como lo hizo y dándonos a nosotros el resultado de su santidad, dándonos a nosotros aquella justificación, aquella limpieza, aquel regalo inmerecido que es por gracia y lo recibimos por fe, pero fue la obra de que Cristo hubiera pasado, hubiera cumplido toda la ley por usted y por mí. Y fue la única persona que lo pudo hacer. Nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará. Porque por naturaleza la humanidad está constantemente cerca al pecado. Nacemos con una naturaleza que puede ser un poco pecaminosa, injusta, y nuestro entorno nos lleva y nos empuja cada vez más allá.
Si no, vea el entorno que usted tiene, la política que usted tiene, los programas de televisión, el trabajo, todo lo lleva a usted muchas veces a estar cerca a la tentación y a pecar. Pero aquella pregunta de que qué me condena y qué me salva es aquella pregunta que hoy nos ha llevado a tener este mensaje. Y quiero antes de empezar decir que la Biblia nunca habla acerca de pecados y cosas buenas, cosas que nos llevan al infierno y cosas que nos llevan al cielo, no. La Biblia habla de sabiduría, cómo acercarnos a Dios, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y aunque pequemos tenemos esa gran glorificación y justificación a través de la cruz con la obra de Jesucristo, que es lo que nuestro pastor nos hablaba ayer, y una justificación clara nos lleva a profundizar más en cómo puedo vivir mi vida de una manera sabia, de una manera santa, de acuerdo a lo que Dios me pide, pero de acuerdo también a lo que soy yo. Y de eso va a tratar este mensaje. Va a ser un poquito profundo, pero va a ser muy especial. Así que yo le prometo que Dios va a hablar hoy a su vida de alguna u otra manera, y usted tiene que estar allá atento. Ojalá tenga lápiz y un papel a la mano y vaya anotando muchos de estos apuntes que Dios nos trae hoy. Quiero que me acompañe a Mateo 22, del versículo 37 al versículo 39. Y mientras ustedes los buscan, Mateo 22, 37 al 39, se acordarán que Jesús, siendo más o menos custodiado por los fariseos, por los grandes maestros de la ley de aquel tiempo, los fariseos y los jebuseos le preguntaban a él, bueno, Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Ellos querían hacer caer a Jesús, ellos querían verlo decir algo que fuera una herejía y así de esa manera poder condenarlo. Y Jesús siempre respondió sabiamente. Lo que hablamos de la palabra habla de sabiduría. La Biblia, la voz de Dios tiene que ver con cómo manejar nuestra vida con sabiduría, y Jesús hablaba de esta manera. Así que Jesús, sabiendo que querían tentarlo, sabiendo que querían hacerlo caer, pero Él es Dios, Él es el mismo Señor, el mismo dueño de todo, solamente que aquellos maestros de la ley no se habían dado cuenta, lo tenían enfrente, aquel personaje que habían estudiado por años, aquel personaje que habían dedicado su vida entera, lo tenían al frente y no lo podían reconocer. Y en aquel momento ellos le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y Jesús responde con esta sabiduría que lo caracteriza. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando ustedes, o cuando los fariseos y los jebuseos preguntaron acerca de cuál es el mandamiento más importante y reciben esta respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ellos inmediatamente se remontaron a lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 5. Dice exactamente estas palabras. Y estas palabras, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es el famoso Shema. Es una liturgia que repetían los judíos desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo actual en el que estamos hoy. Lo repiten en la mañana y en la noche. Y tienen esto grabado en sus mentes y tratan de grabarlo en su ser y practicarlo diariamente, y tratan de vivir en rectitud de acuerdo a lo que el Shema les indica. El segundo mandamiento, que es amar al prójimo, no está añadido a lo que dice Deuteronomio en el Shema, pero es una consecuencia. Así que vamos a estudiar qué es eso del Shema, qué habla esto, por qué estamos en este versículo hoy y qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, porque el tiempo de Moisés fue hace mucho tiempo, año 2500 más o menos, antes de Cristo, y hoy estamos en el año 2020, después de Cristo han pasado más de 4500 años, y aquí estamos tratando de profundizar qué cosas se han quedado en el tiempo y qué cosas son actuales. Y en el Shema todo es actual y todo es eterno. Vamos a empezar estudiando o viendo más bien en profundidad lo que en el hebreo significa la palabra corazón, porque dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, antes de empezar a descubrir lo que es el corazón, a ver lo que en aquel momento significaba el corazón, cuando dice
amarás al Señor tu Dios. Y cuando ellos decían Señor no significaba como el Señor Pablo, el Señor Pedro. El pastor nos lo ha explicado. Señor significa un acto de reverencia. Cuando ellos tenían un rey, cuando ellos tenían una persona que estaba por encima de ellos, una autoridad, le decían mi Señor. Ustedes ven a Sara, que le decía a Abraham, decía mi Señor. Era autoridad sobre él. ¿Mm? Y aquí hay muchas cosas que podemos hablar acerca de esta relación de esposa y esposo. No porque ella sea menos, le decía Señor. Ella le decía Señor porque veía en él un liderazgo, veía en él esa cualidad de seguirlo como cabeza de su hogar. Y eso que no habían tenido Efesios 5 en este momento, ¿no? Pero le decía a mi Señor porque tenía esa reverencia. Y cuando tenían ellos grandes reyes, también le decían mi Señor. ¿Qué pasa? A, a- amarás a Dios, tu Señor. Quiere decir que Dios es aquel rey, aquella autoridad, aquella figura que está por encima de nosotros y tenemos que rendirle cuentas a Él, tenemos que rendir nuestra vida a Él, estamos a su servicio. Si tú el día de hoy, crees que estás de acuerdo a tu propio trabajo, que por tu propio esfuerzo y tus manos has logrado lo que tienes, yo quiero decirte es que por encima tuyo siempre ha habido alguien que te ha dado muchas cosas que tú no has visto, porque tú estás enceguecido con lo que tú has trabajado, pero no sabes quién te dio aquel trabajo, no sabes quién fructificó aquel trabajo, no sabes quién hace que aquella semilla en la tierra se rompa y salga aquella flor que vemos el día de hoy. No sabes quién lo hace. Y hoy quiero mostrarte que es el Señor, es tu Dios, es tu Rey. Y si tú hoy no aceptas a Dios, Dios va a seguir siendo Dios, Dios no va a cambiar. Pero si tú hoy aceptas a Dios, tu vida va a cambiar porque tú sí lo necesitas a Él, porque tú sí dependes de Él diariamente y Dios nos lleva a eso. Amarás al Señor tu Dios. Es importante reconocer que dependemos de Él en todo momento de nuestra vida. Así estemos bien, es gracias a Él. Y si estamos mal, como muchos en esta pandemia o en este momento de crisis, también dependemos de Él. Y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, es el que nos gobierna, es el que nos dirige y es el que nos va a sacar al otro lado. Y empieza a decir, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo lo amaremos? Porque amar no es simplemente ese sentimiento, ¿no? No es simplemente ese maripositas en el estómago. Ayer hablábamos en el bueno, una especie de discipulado que estamos llevando ya con los chicos que nos han delegado en el liderazgo. Y le decíamos, es que amar a alguien no significa tener ese sentimiento a flor de piel y sentir maripositas en el estómago. Eso no es amor realmente, eso es un sentimiento. Pero el sentimiento es variable, va a cambiar muchas veces. Yo no puedo basar un matrimonio, por ejemplo, en un sentimiento. Yo tengo que basarlo en una decisión. Y esa decisión se convierte en un amor real, un amor concreto. Yo muero a quien yo soy. Yo muero a mis defectos, yo muero a mis gustos por beneficiar a alguien más. Y eso es el amor realmente, ese es el amor que la Biblia nos enseña. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, a lo más preciado, a lo más valioso. Dios nos muestra el significado del amor de una manera especial. Pero Dios dio a su Hijo más valioso porque Él tenía un Hijo valioso, porque Él tenía algo digno que darnos a nosotros, que somos insignificantes y pecadores. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú qué le puedes dar a Dios? ¿Cómo puedes tú amar a Dios siendo que tú eres un hijo más, eres un integrante más de su familia? ¿Qué puedes darle tú si Él ya lo tiene todo? Pues la palabra hoy nos va a mostrar qué es lo que podemos darle. Vamos a amarlo con todo nuestro corazón. Y aquí vamos a entrar un poquito en el hebreo. En hebreo corazón, la palabra corazón en Deuteronomio 6, del 4 al 5, la palabra corazón se escribe levav o lev, L-E-V o L-E-V-A-V. Y lo que significa es que el corazón en sí es la persona en 4 partes y ya las vamos a estudiar.
La primera parte es la parte física, porque ellos conocían que el corazón era un órgano vital para poder vivir. Y cuando el corazón dejaba de latir, cuando el corazón moría, en aquel momento la persona moría. Su parte física moría. Así que el órgano del corazón, como hoy lo conocemos gracias a la ciencia, a la medicina, era el mismo concepto que ellos manejaban de una de las 4 conceptos que manejaban de la palabra corazón o lev. La segunda parte es la parte intelectual, el cerebro. Y eso se refiere a nuestro conocimiento, nuestro análisis, nuestro cerebro realmente. ¿Y por qué voy a esto? Porque ellos no conocían en el tiempo de Moisés la función del cerebro como tal. Ellos conocían simplemente el concepto de que los pensamientos, la capacidad de razonar, de decidir, aplicaba en su corazón. Y ustedes ven a Salomón, que decía que era un hombre sabio, que tenía en su corazón la capacidad de decidir entre el bien y el mal, de discernir, de analizar si algo estaba bien o estaba mal. Pero se refieren, en la Biblia dice el corazón, pero se refieren a esta parte intelectual. También, entonces, una es el cerebro, otra es la parte del órgano, corazón que conocemos, la otra es la parte emocional, las emociones, cuando habla de que una persona tenía un buen corazón o su corazón sentía gozo, habla de esa parte emocional. Y también en la parte de las tristezas, cuando Ana supo que no podía tener hijos, ella sintió, la palabra de Dios dice que sentía un dolor en su corazón, porque se refiere a que emocionalmente le añaden esa parte emocional al corazón. Entonces el corazón tiene que ver con la parte emocional también, y por último con nuestros sueños y deseos. Ustedes ven al rey David, él quería construir un lugar para que Dios habitase en aquel sitio, y dice la palabra que Dios tenía en su corazón aquel deseo. En su corazón tenía el deseo de que Dios habitara en medio de su pueblo, que habitara cerca de él, y le quiso hacer una casa a Dios en su corazón. El corazón tiene 4 aspectos: la parte física, que es el órgano, la parte intelectual, la parte emocional y la parte de nuestros sueños y nuestros deseos. Y lo que Dios nos dice, amar a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, tiene que ver con amarlo con todo lo que nosotros podemos desear algún día. Poner nuestros planes en sus manos. Decirle, Señor, aquí está mis deseos, mis anhelos, pero tus sueños son mejores. Yo muero a lo que yo soy porque quiero morir a mí por beneficiarte, entre comillas, beneficiarte a ti. Digo entre comillas porque el que va a salir beneficiados somos nosotros. Él va a cumplir su profecía, su obra, con usted o sin nosotros, pero yo quiero hacer parte, como lo dice el pastor Adrián. Yo quiero hacer parte de este llamado. Proverbios 4:23 es muy conocido, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Estas 4 áreas, la parte emocional, la parte psicológica, aquel órgano, sí, la parte física, y también los sueños y deseos que tenemos. Guarda eso porque de allí va a surgir todo lo que tu vida tiene. Proverbios 4:23. Entonces decimos, listo, ya todos nuestros deseos, lo que soñamos, lo que sentimos, nuestra parte racional, nuestra parte emocional, se la entregamos al Señor hoy. Que eso es un largo trabajo. Vamos a entregársela a Dios hoy y así lo vamos a amar. Pero hay 2 conceptos más. El segundo dice que es amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este es un concepto bien profundo en el lenguaje hebreo. La palabra alma en el hebreo es nepesh, pero cuando nepesh se traduce al español, tiene varias connotaciones y alma es una de las más incompletas, o más bien una de las más contrarias a lo que realmente significa nepesh. Lamentablemente es que el lenguaje español es muy corto en comparación al lenguaje hebreo, pero trata de darnos un sentido a la oración. Cuando leemos Deuteronomio 6, del 4 al 5, nos da un sentido. Si decimos amarás al Señor con toda tu alma, tú dices, bueno, ya entiendo, hay algo allí almático, algo de mi ser que tengo que darle. Y más o menos nos da un sentido. Pero la palabra alma como la conocemos en el lenguaje español, es una palabra que viene muy del griego.
Y la connotación de alma en el griego tiene que ver con esa parte que no es física de alguien. Y en el griego, o en aquel conocimiento de este momento, ellos imaginaban que cuando una persona estaba viva, dentro de sí depositaba un alma, esa parte intangible. Y cuando morían, esa alma era liberada. Y ese es el concepto que manejamos hoy por hoy en nuestro lenguaje español de alma. O dime si es que no has pensado lo mismo cuando te dije alma. Pero la Biblia habla de el alma o el nepesh, más bien, con otro contexto. El nepesh se puede traducir, por ejemplo, en Números 11:6 como garganta. Garganta. Y es que cuando ellos iban caminando de Egipto hacia la tierra prometida, ellos se rehúsan a hablar mucho con Moisés porque están enojados. Ellos decían que anhelaban la comida que estaba en Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Y en Números 11:6 dice que extrañaban los melones y los pepinos que comían en Egipto, porque sus nepesh, sus gargantas se habían secado. Las extrañaban, sus nepesh extrañaban aquellos pepinos, aquellos melones. Cuando habla que José fue llevado a Egipto esclavo, Salmo 105:8, dice que en su nepesh pusieron grilletes de hierro y lo llevaron esclavo a aquel lugar. Pero nepesh es un leve contexto de lo que, o garganta, más bien es un leve contexto de lo que significa nepesh. Porque más adelante vemos en Génesis 4:15, cuando pagan arriendo, yo pago arriendo, cuando pagan arriendo dicen, vamos a dividir los recibos por cabezas. Entonces, cuando ustedes van a Génesis 46:15, ven que dice que en la familia de Jacob habían 33 nepesh, como si dijera 33 cabezas. Nepesh significa esta parte de la garganta, el cuello, porque todo lo que entra a nuestro cuerpo pasa por la garganta, y en el contexto hebreo era importantísimo el tema del cuello y la garganta, lo que conocemos con estas palabras. Así que si ustedes se dan cuenta, se sale demasiado y queda corta la palabra alma para describir realmente esto. Y ya les voy a decir por qué es importante. Como nuestro cuerpo es lo que es a causa de lo que pasa por este lado, nuestra respiración, nuestro alimento, esto nos hace las personas que somos hoy por hoy. En el Antiguo Testamento las personas no tenían un nepesh, como pensamos nosotros que las personas tienen un alma. Las personas físicamente eran un nepesh. Es decir, tenemos que amar a Dios con todo nuestro yo tangible. Cuando yo empecé a ir a Redención, el pastor nos decía en alabanza, muchas veces nos cogía y nos exhortaba y nos hablaba cosas que nos hicieron crecer mucho. A mí personalmente recuerdo mucho mensajes como Apocalipsis 4, Ezequiel 1, acerca de cuando trituraban las aceitunas para hacer aceite en el templo, en el tabernáculo. Yo decía, wow, increíble, me encanta recordar esto, me encanta cuando el pastor nos exhortaba de esa manera, diciéndonos que era realmente adoración en un contexto bíblico y cuál era la música, y nos traía la adoración. Y me acuerdo que todo esto Dios no lo decía a través del pastor, porque nuestra parte tangible es lo que Dios desea, con lo que le adoremos. Romanos 12:1, que sacrifiquéis vuestros cuerpos vivos, santos y agradables al Señor. Esta es la verdadera adoración, nuestro verdadero culto racional. Eso es lo que Pablo le pedía, por favor, a su pueblo, a la iglesia, que lo hiciera en aquel momento, que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis nuestra parte tangible de una manera correcta delante del Señor. Entonces le adoramos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra parte tangible, con lo que nosotros tenemos. Allí entran muchas cosas más. Nuestra parte física es importante, el servicio que tú tienes para el Señor es importante. Y no hablo solamente del servicio que está en la iglesia. El de la iglesia solamente es un resultado de un servicio verdadero, que es ir y cumplir con el Señor todos los días. Venir a la presencia del Señor todos los días, estar a cuentas con Él, recibir un mensaje de Dios, recibir un mandamiento de Dios o una dirección de Dios para este día y cumplirlo. Todo esto tiene que ver con
nuestro servicio. Y se ve reflejado en la iglesia muchas veces, como se ve reflejado en nuestra manera de vivir, pero principalmente mi servicio tiene que ser tangible, tiene que ser físico. Así que tenemos que orarlo con lo que somos físicamente, y la palabra alma se queda un poco corto, pero con esta manera tenemos que orarlo. Y la última dice, con toda tu fuerza. Y nosotros pensamos que fuerza tenemos que... Es más, es un poquito complicado pensar que tenemos que orar a Dios, amarlo con toda nuestra fuerza, porque hay gente que tiene más fuerza que yo. Yo en este momento estoy trabajando descargando camiones, y yo veo unos costeños que han trabajado siempre en construcción, y digo, ellos tienen mucha más fuerza que yo. Son mucho más altos que yo, porque yo no tengo una estatura alta, sino más bien es bajita. Y entonces digo, ellos tienen mucha más fuerza que yo. Ellos son más altos, alcanzan más arriba. Pero cuando la Biblia habla de hablarlo con toda nuestra fuerza, no se refiere a esa fuerza que les digo a estos costeños que han trabajado siempre con esa fuerza bruta. La palabra más cercana es meot. Y meot es una palabra que denota a amarlo con todo, con todo lo mucho que tengas, con todo lo poco que tengas, con toda tu muchez, dice por aquí en algunas traducciones que directamente el hebreo tratan de ponerlas al español para que entendamos un poco más este concepto. Y cuando lo amamos a Dios con toda nuestra muchez o con todo lo mucho que tenemos, se refiere a amarlo con todo lo que nosotros podamos algún día recibir de Dios. Tus dones, tus talentos, incluso el dinero, incluso el tiempo, incluso las cualidades que Dios te ha permitido tener. Todo esto tiene que ver con adorar al Señor con todo, tu todo. Cuando los dos espías van a la tierra prometida y ven que es una tierra de gigantes, y Josué y Caleb traen ese racimo de uvas, que bueno, cada uno trajo como una muestra de aquel lugar, y traen ese racimo de uvas que es grande, y dicen, acuérdense que la palabra fuerza es meot en el hebreo de Deuteronomio. Dice, es meot bueno aquel lugar, es mucho bueno ese lugar. Es mucho lo bueno, ¿no? Mucho lo bueno, es muy santanderiano, eso es muy del campo acá, colombiano. Y yo conozco bien ese concepto porque mi familia viene de allá. Me hablaron así, esto es mucho lo toche, mano, mucho lo inquieto usted, quédese quieto, mano. Se referían a agrandar algo, a hacer una connotación, a hacerle esa grandeza a lo que voy a decir. Eso es mucho lo bueno aquel lugar. Tenemos que ir a aquel lugar porque está muy bueno. Y de esta manera Dios dice, ámalo a Dios con todo tu mucho, con todo lo mucho que tienes en ti. Y aunque sea poco, Dios puede hacerlo mucho. Tenemos que amarlo a Él con todo lo que tenemos, con toda nuestra parte física y con todo nuestro corazón, que denota nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros temores, nuestros miedos. Y Dios, en el contexto de Mateo 22, 37 al 39, termina diciendo, y el segundo mandamiento es semejante, amar al prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué pasa? Que si yo cumplo ese primer mandamiento de amar a Dios con mi corazón, con mi alma, con mi fuerza, inmediatamente la consecuencia va a ser que yo ame al prójimo. Inmediatamente la consecuencia es que mi entorno va a cambiar, que yo tengo que ser luz en aquel lugar. En aquel momento yo voy a ver cómo Dios empieza a mantener mi entorno cercano a Él. Es una consecuencia. Así tu familia no sea cristiana, así tu familia no te apoye, no te acepte este cristianismo que estás llevando, Dios va a cambiar ese entorno. Él va a usarte para que ellos vengan hacia acá. Por eso pedimos que no te desconectes de Dios, por eso pedimos que compartas este mensaje, porque Dios quiere usarte para que seas instrumento en medio de la oscuridad que está pasando este mundo, que está pasando tu familia, tu hogar, tu barrio, tu ciudad, tu país. Sería increíble ver cómo a consecuencia de nuestra comunión con Dios hoy
todo nuestro entorno cambia. Es tal y cual la cruz. Mi entorno vertical sostiene mi entorno horizontal. Mi entorno con Dios sostiene mi entorno con las demás personas. Es una consecuencia. Por eso la cruz tiene esa forma. Por eso Dios nos lleva al Shema el día de hoy. Porque quiere que lo amemos de una manera que quizás no lo hemos hecho hasta el día de hoy, pero nos pide que lo hagamos. En conclusión, hoy Dios te reta a que lo ames de esa manera. Yo te pedí que cogieras un lápiz y un papel para escribir estas cosas, porque esto no es fácil de memorizarlo. Yo aquí tengo anotado esto porque es que tiene una connotación inmensa y diariamente Dios nos reta a practicarlo una vez más. Así que hoy el Señor te reta que lo ames con todo tu alma, con todo lo que tú eres, con todo tu ser, tu manera física, con todo tu corazón, con todas las variables que tiene el corazón, tu mente, tus sentimientos, tus deseos, tus sueños, tu parte física, a que lo ames con todo tu fuerza, con lo mucho o lo poco que tienes, con tu talento, y que a consecuencia de esto, así como tú amas a Dios y tú te amas a ti mismo, ames a los demás. Dios está por encima de todo lo que puedes amar, y la consecuencia de eso es que Dios va a usarte como instrumento. Amén. Vamos a cerrar con una oración y que sea Dios enseñándonos a amarlo de esta manera. Señor, hoy te damos gracias por lo que tú nos has enseñado, nos estás dando, Dios. Te pedimos que seas tú, Dios, por nosotros. Este amor que demandas de nosotros es incomprensible totalmente en nuestro corazón, en nuestra mente. Hoy te pedimos que nos enseñes aún más a amarte de aquella manera, que nos dirijas para caminar correctamente en ti, Señor. Llévanos a amarte como tú nos pides que hoy te amemos. Llévanos a amar al prójimo como tú nos pides que lo amemos. Llévanos a amarnos a nosotros mismos también, si es que hay cosas que no hemos nosotros perdonado de nuestras vidas. Creo que a la persona que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. ¿Por qué dejé a mis hijos? ¿Por qué los abandoné? ¿Por qué perdí el hogar? ¿Por qué perdí la relación con mis padres? ¿Por qué dejé de estudiar esto que anhelaba? ¿Por qué? Y tú sabrás, Señor, darnos perdón. Tú sabrás, Señor, darnos ese descanso con nuestro propio yo, con lo que yo soy, Señor. Y así podremos amar a muchos. Yo te pido, Señor, que te hagas real en esta palabra, que la ates a nuestros cuellos. No importa quién predicó esto, porque el que lo dijo fuiste tú. Amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, Señor. Te queremos amar así. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos pronto. Todas las noches a las 7 acá en ese lugar y los domingos a las 11. No se lo pierda. El Señor quiere hacer algo con usted, porque usted es su instrumento útil en las manos del Señor.